¿Qué mueve las acciones en el corto plazo? Este video es para ti si tú estás empezando en el mundo de bolsa de valores o quieres empezar o ya estás en un nivel intermedio, pero va a ser un video muy práctico donde vamos a analizar qué mueve el precio de las acciones. Sabemos que en el largo plazo hay muchas metodologías y hay que fijarnos en las ventas, en los diferentes márgenes, en las utilidades, en la utilidad neta, en los productos, en el modelo de negocio. Hay muchas cosas que nos tenemos que fijar. Pero ¿qué pasa cuando alguien empieza en el mundo de bolsa? Bueno, pues vemos que hay una alta volatilidad. De repente vemos brincos muy abruptos o caídas. Y entonces debemos de saber analizar qué es lo que está pasando, porque no solamente factores relacionados a la empresa, sino también factores externos. Y para que este video sea muy útil para ti, te he preparado revisión de casos. Vamos a ver casos que han ocurrido hace unos meses o el año pasado, donde vamos a ver específicamente por qué se movió el precio de algunas acciones, qué fue lo que la ocasionó, y muchas veces son fenómenos que no son lo que pensamos. Revisión de casos de por qué se mueve el precio de las acciones en el corto plazo. Quiero comenzar con el caso de las sorpresas en los resultados. Normalmente cuando empiezas en el mundo de bolsa pues se hacen proyecciones y muchos analistas hacen proyecciones de cuánto va a vender la empresa, de las utilidades por acción. Pero esta información la tenemos periódicamente. Cada trimestre nos van actualizando la información, por ejemplo, de los estados financieros. ¿Qué pasa si la mayoría de analistas tienen una cierta predicción y pasa una sorpresa? Ojo, puede ser una sorpresa positiva o una sorpresa negativa. Supongamos una empresa que lleva una tendencia positiva en cuanto a las ventas. Cada año va incrementando las ventas van subiendo. Pero llega un trimestre donde todos esperábamos que las ventas tuvieran esa misma tendencia de incremento y resulta que tiene una importante caída en las ventas que ni los analistas ni en el mercado se esperaba. ¿Qué puede pasar? Que en el corto plazo entonces hay una reacción. Mucha gente viendo que estas ventas ya no crecieron, comiencen a vender acciones y hay una caída. Otro elemento que quiero que consideres es la ciclicidad, ya sea de la industria o la ciclicidad de la empresa. Hay empresas donde tenemos la ciclicidad muy marcada. Por ejemplo, sabemos que todos los diciembres o el último trimestre del año venden mucho y los otros trimestres venden un poco menos. Bueno, pues entender esa ciclicidad de ventas nos ayuda también a ver si hay algún comportamiento asociado a la acción. Hay otras empresas, como el caso de Bachoco, donde la ciclicidad a lo mejor no es tan marcada que todos los diciembres o a principio del año, más bien depende de la oferta y la demanda. Por ejemplo, aquí esta empresa que se dedica al sector avícola, al pollo, a los huevos, y entonces, ¿qué puede pasar? Una sobreproducción, una variabilidad en el precio. En el precio del huevo puede costar algunos meses un precio y luego puede tener variación a la alza o la baja. Si de sus principales productos tiene una alta variabilidad, eso va a afectar entonces en sus ingresos. Y fíjate, es curioso, aquí vemos el comportamiento de la acción de hace unos meses atrás, y aunque uno podría pensar que el sector alimentos, pues uno siempre tiene que consumir alimentos y podría ser más constante, entonces también tenemos que conocer si hay una cierta ciclicidad en sus insumos, en el precio de sus insumos, que se va a reflejar en sus márgenes, en sus utilidades, e incluso en sectores que parecen constantes, también existe esta volatilidad. El siguiente punto a revisar es el tema de las auditorías y la presentación de resultados. La bolsa de valores es un tema extremadamente regulado en todos los países. Aquí en México por medio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en Estados Unidos por la SEC, Securities and Exchange Commission, y es un tema que requiere mucho escrutinio, requiere auditores, requiere consejos independientes y cada vez a través de los años se ha hecho cada vez más estricto la presentación de resultados. Pero cuando se habla de fraudes en el mundo financiero hay un caso muy icónico que siempre se estudia en el mundo de la bolsa de valores, que es el caso de Enron. Una empresa que se fundó en 1985, tenía que ver con materias primas, con servicios, con energía, y se llegó a convertir en esos momentos en la empresa número 7 por tamaño bursátil. Es decir, el precio de las acciones multiplicado por el número de acciones que había era la número 7 en Estados Unidos. Pero el caso era demasiado bueno para ser verdad. La acción cotizaba más o menos en 30 y a través de los años de 30, 40, 50, 60, 70 llegó a estar en 90. Se triplicó el
valor en pocos años. Y entonces, después de algunas auditorías y de revisar a detalle las cifras, resultaba que estaban inflando sus cifras y escondiendo ciertas deudas, sus pasivos. Entonces parecía que la empresa era muy rentable, pero estaba muy endeudada. ¿Qué pasó? De esos 90 que llegó a costar, cayó a bancarrota, se fue a fraude y entonces la acción terminó costando 0. Y mira, te estoy hablando de un caso del 2000. A partir de ahí se hicieron muchas reformas. Hoy en día hay importantes multas, penas de cárcel, los directores tienen que certificar los estados financieros, deben de ser auditados por un despacho independiente, existe un consejo de administración donde debe haber muchos directivos independientes a la empresa donde están viendo las decisiones corporativas y cada vez hay más escrutinio para que los estados financieros estén presentados de manera correcta. Hay muchas reglas ya contables de cómo se deben de presentar los estados financieros y entonces eso nos da más tranquilidad a nosotros como inversionistas. Pero históricamente este es un caso que se vale la pena analizar. Aunque pasó hace muchos años, nosotros debemos de ser muy analíticos de cómo está funcionando la empresa. Otro de los eventos a corto plazo que debes de considerar es el mercado, la competencia. Porque no es lo mismo que sea una empresa líder de la industria y que vaya caminando casi sola, acaparando cada vez más mercado, a un mercado altamente competitivo. Cuando hay un mercado de competencia, debemos de analizar, si tú quieres comprar una acción, también lo que están haciendo los otros jugadores de esa misma industria. Y un caso creo que muy icónico y muy claro sería el de Netflix y Disney Plus. ¿Qué pasa? Pues Netflix llevaba un buen recorrido, acaparando un buen mercado en la parte de streaming y servicio de series y películas. Y entonces recientemente, hace unos meses, Disney Plus lanzó también su portal para ver ciertas películas de streaming. ¿Qué pasó? El día que oficialmente se lanzó Disney Plus, ese día la acción de Disney subió un 11% y la de Netflix ese día bajó un 4%, porque la acción de Disney ya estaba circulando en la bolsa, pero era más orientado por los otros ingresos, los ingresos de los parques, de las películas. Ahora agregan este nuevo servicio y en ese momento hay volatilidad no solamente en Disney, sino también en la competencia. Y ahora bueno, estás viendo aquí en estos gráficos cómo fue la caída arriba de Netflix y la subida que te comento en el caso de Disney. Pero ¿qué pasó si te fijas un poco más a la derecha en el caso de Disney? Casi a finales del año pasado, en diciembre, una subida muy importante. Eso fue, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de resultados de la bolsa de corto plazo, porque fueron publicando información trimestral acerca de cómo le había ido al número de suscriptores. Entonces esto relacionado a lo anterior, una sorpresa positiva. Ahí se informó que el número de suscriptores había crecido y entonces ¿qué pasa con el mercado? Anticipan buenas ventas, buenas utilidades gracias a tener más suscriptores y aparte de manera recurrente y entonces hay un crecimiento extra. Otro punto importantísimo, si tú ya tienes rato siguiendo el canal, sabes de la existencia de los índices bursátiles, que son estos indicadores que nos ayudan a conocer la tendencia, la historia y también podemos invertir en estos índices que muchas veces agrupan muchas empresas, como el caso del IPC, las 35 empresas más grandes de la bolsa mexicana, el S&P 500, las 500 más grandes y representativas de la bolsa de Estados Unidos, y sabemos que podemos invertir en estos índices a través de ETFs o de fondos de inversión. Esos son vehículos que nos permiten invertir en ciertos índices. Y entonces el año pasado creo que uno de los casos también que fue bastante icónico fue el caso de Tesla. En este caso, Tesla se incluyó en el S&P 500, que es de los índices, me atreveré a decir, el índice más importante en el mundo, que miles de inversionistas y de importantes firmas de inversión, bancos de inversión, ETFs, lo siguen y lo replican. Entonces, cuando se agrega el 21 de diciembre del año pasado a este importante índice, hubo un incremento en la demanda. Pero aquí, ¿qué pasó? El mercado se anticipó. Desde varios meses atrás ya había los rumores de que iba a ser parte de este famoso índice y entonces incrementó la demanda. Todavía el día que se incluyó, a pesar de que el mercado ya se había anticipado, ya había tenido un crecimiento importante, aún así cuando se incluyó, pues hubo una mayor demanda. ¿Por qué? Pues muy lógico. Muchos fondos de inversión, muchos ETFs tenían ahora que incluir a Tesla en sus compras, más demanda, sube el precio. Crisis económica. No solamente influye lo que esté pasando dentro de la empresa, muchas veces nos centramos solamente en la empresa, cómo están sus productos, sus patentes, sus ventas, y nos olvidamos de analizar el contexto, cómo está funcionando la economía. Un claro ejemplo fue el tema de la pandemia, y quiero aquí tocar el caso de Liverpool. Liverpool, pues, las famosas tiendas que hacían sus ventas nocturnas y estaban llenísimos los centros comerciales, aunque también tenían sus ventas en línea.
línea, pero principalmente su principal fuente de ingresos era por la venta en los almacenes físicos. Entonces, cuando fue el tema de la pandemia, cierran muchos centros comerciales, cierran muchas tiendas o con entradas más limitadas. ¿Y qué pasa? Pues un directo impacto a las ventas y por lo tanto a las utilidades, y de forma rápida reacciona la acción, cayendo en este caso de una manera bastante significativa. Claro, puede haber alguna oportunidad, puede ser, pero va a tardar en recuperarse, y entonces cada quien aquí debe hacer sus tesis de inversión, si esto va a tener una recuperación, en cuánto tiempo, y analizar específicamente cada empresa. O otras empresas también dedicadas a las ventas, pero que estaban mejor posicionadas en el mundo online, como el caso de Amazon, de Mercado Libre. Y entonces, ¿qué pasa? Al contrario, sí hubo una cierta caída, pero rápidamente hubo una recuperación. Entonces, hay que analizar qué está pasando en el contexto que pueda afectar las ventas, las utilidades, a los resultados financieros, porque la bolsa sí es muy sensible también a los ciclos económicos. Redes sociales. Hoy este es un tema importante, y sobre todo cuando en redes sociales una persona que tiene influencia, poder o cobertura mediática hace algún comentario acerca de alguna acción de alguna emisora. También seguramente el año pasado ya te enteraste, y si no, tengo algunos videos importantes donde hablamos de todo el fenómeno que pasó con ciertas coordinaciones a través de redes sociales para ciertas compras o ventas de acciones. Pero hoy quiero darte un ejemplo de un caso muy curioso. En el caso de Elon Musk, que es uno de los hombres más ricos del mundo y también que está al frente de Tesla, puso un tweet. ¿Cuándo lo puso? ¿Recuerdas hace unos meses que hubo un cambio en las políticas en WhatsApp, que mucha gente empezó a tener cierto nerviosismo, decía que le iban a espiar, y entonces ya luego la empresa salió a dar ciertas aclaraciones de cuál era el alcance de estos cambios? Entonces Elon Musk puso un tweet ese día que decía: usen Signal, que era otra empresa de mensajería. Pero ¿qué pasó con muchas personas en el mercado? Fueron a buscar esta empresa Signal en la bolsa de valores y encontraron una que se llama Signal Advance, y se confundieron y pensaron que era esa. No tenía nada que ver, porque esta Signal Advance tiene que ver con temas médicos y él se refería a una de mensajería. En ese momento hubo un exceso de compra, hizo que pasara de 60 centavos de dólar a 78, un crecimiento del 12.900%. Obviamente eso no era sostenible, hubo una equivocación y luego volvió a caer. Relacionado al anterior, pero ahora con temas políticos. Un cambio en la regulación, un cambio en los impuestos puede afectar, pero este caso también seguro te va a sonar familiar. Cuando estaba el calor el año pasado de la toma de protesta del presidente Biden en Estados Unidos y era la salida del expresidente Trump, si recuerdas, ahí hubo unos tweets que, de acuerdo a Twitter, dijeron que no cumplían con las políticas y las reglas de esta plataforma, y entonces cerraron su cuenta. ¿Qué pasó en la bolsa con la acción de Twitter en esos momentos? Bueno, como estás viendo en pantalla, hubo volatilidad y hubo una pérdida del casi 12% en pocos momentos, que representó casi 5,000 millones de dólares. Multas o errores. Este es un punto clave. ¿Por qué? Porque una multa, algún error que le cueste dinero a la empresa, pues va a afectar los resultados financieros, y el mercado, cuando se entera, suele castigar el precio de las acciones, como el caso de Volkswagen. Esta es una noticia que ya tiene varios años, por allá del 2015. ¿Y qué pasaba? Se descubrió que alrededor de 600,000 autos vendidos tenían un indicador de cierta emisión contaminante que no era apegado a la realidad. Luego, cuando se descubrió y se hicieron las pruebas de las verdaderas emisiones contaminantes, se le puso una multa a Volkswagen por poco más de 29,000 millones de dólares. Y entonces, como puedes ver aquí gráficamente, de venir con un muy buen desempeño después de grandes ventas, hubo una importante caída que tardaron muchos años de manera castigada en poder recuperarse. Cambios en la coyuntura de los hábitos del consumidor. ¿Qué pasa aquí? Creo que hay un ejemplo muy claro con Zoom, esta plataforma para tener videoconferencias, que tiene un costo elevado por usuario, ciertas anualidades o mensualidades, y aparte son ingresos recurrentes. Creo que aquí hubo un antes y un después de la pandemia para esta empresa. Apenas estaba adoptando que algunas empresas, algunas personas usaran videoconferencia, y después de la pandemia y de manera gradual, después de marzo pasaron algunos meses y después miles de empresas ya usaban estas plataformas. Y entonces hubo un crecimiento muy importante nuevamente en sus ventas, en sus utilidades, como lo estás viendo gráficamente. Claramente hay muchos factores. A pesar de que sea un tema coyuntural, podemos ver un incremento y luego ciertas caídas porque hay muchos factores que afectan, pero sí vemos cómo hubo un crecimiento importante por un cambio en los hábitos a usar más este tipo de plataformas. ¿Quieres otro ejemplo de cambios de hábitos?
el tema de los e-commerce. Ya lo habíamos mencionado con el caso de Liverpool, pero aquí tienes el caso concreto de Mercado Libre. Cómo la acción costaba antes de la pandemia niveles de $488 por acción y llegó a costar el año pasado más de $1,800 por una acción. Fíjate qué crecimiento tan importante. Claro, también luego los efectos no pueden ser sostenibles el crecimiento de manera infinita. Puede haber luego algunos retrocesos, toma de ganancias, también con la aparición de las vacunas. Ahorita tiene al momento de grabar un video también un retroceso en niveles cercanos a los 1,400. Y claro, estos efectos de coyuntura pasan tanto a favor como en contra para algunas empresas. Fíjate en el caso de este ETF llamado JETS, que dentro tiene varias empresas que te están apareciendo aquí en pantalla asociadas al mundo de la aviación. ¿Qué pasa? Pues una importante caída. ¿Por qué? Cambio de hábitos. De manera temporal, mientras estaba la pandemia, ¿qué pasó? Pues se suspendieron varios vuelos o las personas ya no viajaban. En lugar de hacer ciertas reuniones presenciales, se hacían a distancia. Entonces, ¿qué pasó? Pues un impacto en este sector. ¿Qué pasa? Pues una caída. Y fíjate cómo es muy rápido. Cuando empieza el momento de la pandemia, es una reacción bastante rápida. Es difícil anticiparse. Uno no sabía con muchos meses de anticipación o previo a la pandemia qué iba a suceder, pero entonces cuando empiezan a haber ciertos indicios, el mercado reacciona de manera muy rápida y entonces aquí depende de la agilidad de cada quien para comprar tanto con anticipación y qué hacer una vez que sucede. Por cierto, por esto es importante utilizar las operaciones de stop loss, porque pueden pasar casos como este que no los tenemos previstos. Si tú tienes una orden de stop loss, te va a ayudar a mitigar estas pérdidas. Otro caso en particular, las fusiones o adquisiciones. Esto el mercado lo puede ver de manera favorable o desfavorable, depende cómo perciban una empresa. Por ejemplo, si se fusionan dos, cómo perciban a la nueva empresa, si va a ser más eficiente, si el hecho de unir fuerzas va a hacer que dominen el mercado. Y tenemos el caso que sucedió en el 2018, aquí puedes ver la gráfica, donde se fusionó Banorte con Interacciones. ¿Y qué pasó? Pues se lograron posicionar en diferentes rumbos como uno de los bancos más grandes del país, con más de 1.6 billones de activos. Y fíjate en particular qué pasó en la etapa cuando se formalizó la fusión. Pues bueno, hubo volatilidad y hubo en este caso un crecimiento. Claro, luego hubo más factores, porque por eso vemos tanto movimiento, porque hay muchas variables como lo estás viendo que mueven las acciones, pero también la percepción del mercado y las expectativas que se tengan de fusiones, adquisiciones o también las separaciones puede afectar el precio de las acciones. Otro caso también son los nuevos productos y nuevamente aquí depende de cómo lo percibe el mercado. Si va a percibir que es un producto exitoso, que va a marcar una diferencia en las ventas, puede tener un importante crecimiento, como el caso de Sony con la nueva generación de consolas, el caso de PlayStation 5. Cuando empezó ya a tener publicidad, a lanzar la preventa, hubo una importante demanda en la preventa, pues fíjate el comportamiento de la acción en ese periodo, pasando de poco más de 87 a poco más de 98 en ese corto periodo. Y también puede existir un poco de comportamiento irracional. Al final, pues hay seres humanos, aunque también ya hay muchos algoritmos y máquinas trabajando en el mercado de valores, también hay muchos seres humanos detrás. Entonces, ¿qué puede pasar? Cierta euforia, ciertas emociones. Puede que sí haya cierta justificación de que una acción se tenga que comprar, pero si empieza a haber una emoción colectiva irracional, puede hacer que el precio de las acciones caiga o suba de manera drástica. Y este comportamiento lo pudimos ver en algunos momentos con uno de los competidores de Tesla, el caso de NIO. ¿Qué pasó? Si bien puede que sí sea un sector que tiene potencial y que va a haber ciertas reformas y que hay cierta tendencia, pero ¿qué pasó? En un año un crecimiento del 430%. Y entonces aquí si nos preguntamos, ¿creció un 430% las ventas, las utilidades? ¿Se hizo 430% más rentable para que se justificara un crecimiento tan importante? Aunque bien ya sabemos que hay muchas variables que afectan el precio de la acción, también aquí estuvo acompañado con cierta euforia colectiva. Y entonces, ¿qué pasa? Pues un crecimiento que puede ser mayor a lo que es racionalmente por los números. Y bueno, esto suele no ser sostenible y llega un momento en que se toman ciertas ganancias y hay cierta caída. Creo que podríamos seguir con muchísimos ejemplos, pero las reflexiones son muy claras. Hay muchos factores que afectan el precio de la acción, tanto dentro de la empresa como externos. Pueden ser factores de la competencia, de la economía, y hay que analizar entonces todo. ¿Qué está pasando en la economía? ¿Qué está pasando en la industria? ¿Y qué está pasando en la empresa? También, claro, es un mercado volátil.
volátil. Y entonces cuando alguien es poco experimentado y entra a este tipo de instrumentos, y esto de sus primeras experiencias, pues luego puede asustarse. ¿Por qué? Porque ve la volatilidad, compró un cierto precio, la revisa un día después, una semana después y ve una pérdida. Que acuérdate, si no has vendido es solamente una minusvalía temporal. Y aquí hay que pensar con cabeza fría. ¿Por qué compraste esta acción? ¿Por qué confiaste en esta empresa? ¿Cuál es tu expectativa? Y claro, también puede haber oportunidades en el corto plazo, pero este instrumento suele ser en muchas ocasiones y para la óptica de muchos inversionistas con una visión más de mediano y largo plazo. Uno compra empresas porque espera que tengan un buen desempeño en el futuro, que vayan creciendo sus ventas, sus utilidades, aunque puede haber mucho ruido de manera temporal, puede haber ciertas oportunidades, momentos buenos de compra, incluso si es una empresa que le ves mucho potencial a futuro y tiene una cierta volatilidad que está a la baja, pues puedes comprarla inclusive más barata, pero siempre y cuando hayas hecho la tarea y el análisis de que esta empresa tiene buenas expectativas a futuro. Tienes mucho por aprender, hay muchas metodologías que vamos a ir viendo juntos y entonces no olvides darle like, suscribir y activar la campanita porque vienen muchos videos financieros de bolsa de valores y de muchos instrumentos cada semana. Aquí te dejo otros instrumentos financieros para que continúes con tu aprendizaje. Mucho éxito.